Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer cómo el Satán de la Biblia hebrea se transformó en Satanás. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Esta exposición es el resumen de una serie de conferencias que di en el estado de Carolina del Norte en los meses de septiembre y octubre del año 2008, antes de la celebración de la tradicional fiesta de Halloween. En ese año circulaban rumores de actividades satánicas y posesiones demoníacas y que se sacrificaban niños en el Día de las Brujas. Eran rumores frecuentes que inquietaban a unos y aterrorizaban a otros, y era citada muy a menudo la Biblia satánica, cuyo contenido era ignorado por todos, incluyéndome a mí. Ante la falta de información veraz, examiné la Biblia satánica a fin de emitir una opinión responsable sobre su contenido y así calmar a la comunidad alarmada por el miedo. Le comparto la síntesis de aquellas jornadas bajo el título La Biblia de Satanás. El texto clave está en la Epístola Universal del Apóstol Santiago, en Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Voy a leer en la versión de la Biblia textual, edición 1999, que dice: Nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. El apóstol Santiago en su declaración desmiente, anula y sepulta definitivamente el mito del pecado, creado por la élite sacerdotal judaíta para beneficiarse económicamente del pueblo al que calificaba de pecador. Además de eso, está el daño psicológico que produjo la creencia del pecado en el inconsciente colectivo, como por ejemplo la culpabilidad y el miedo, sin contar los traumas ocasionados a los hijos desde muy pequeños con una idea imaginaria y perniciosa, cuyo efecto sigue patente y potente en nuestros días. Santiago afirma que no existe el tentador ni la tentación, y que no existe el pecado ideado por los religiosos del templo de Herodes. Consecuentemente, nadie es pecador, y no existe necesidad de ningún salvador, ni de sacrificio sustitutivo, ni del estado punitivo o infierno. La declaración de Santiago es una conclusión lógica que concuerda con lo que hemos comprobado en los estudios anteriores, que el Dios Yahvé es un Dios creado, igual que su cómplice el Satán, y que el pecado fue creado para legitimar el pago de animales para el sacrificio 3 veces al día en el matadero sagrado, el Templo de Jerusalén. Así, libres del preconcepto religioso, libres del concepto mitológico y teológico, podemos examinar objetivamente la Biblia satánica, un escrito reaccionario ante la presión religiosa ejercida con argumentos de la Biblia hebrea y la cristiana. Un libro de cuño contestatario ante la intención de crear una sociedad religiosa fundamentalista con un modelo de vida arcaico, anticuado y fracasado, basado en dogmas para controlar el comportamiento. La Biblia cristiana es un escrito político en contra de la Biblia hebrea, y la Biblia satánica es un escrito contra la ideología religiosa que exige a sus adeptos una creencia irracional y ciega, a cambio de una salvación idealizada e ilusoria. Así, la Biblia satánica defiende la independencia intelectual del ser humano, en oposición a la religión que ofrece libertad a la gente, pero que la mantiene cautiva con el uso de cuentos mitológicos, alegorizados y teologizados. Como estamos viendo, la Biblia satánica es un libro escrito para una audiencia cristiana, con la aclaración que no es una revelación, y de hecho su contenido
no resiste al mínimo análisis histórico. La Biblia satánica es un producto de nuestro tiempo, porque si fuera escrito tiempo atrás, el autor y su obra hubieran sido quemados en la hoguera de la Iglesia Católica Romana, incinerados por las llamas de la intolerancia religiosa, ciega e inhumana. El personaje de la Biblia satánica es el dios Satán, por supuesto, del mismo modo que en la Biblia hebrea es el dios edomita Yahvé, y en la Biblia cristiana es el dios Galileo, Jesús el Celote. En la Biblia satánica, Satanás es el símbolo de la libertad, de la sabiduría y de la amabilidad. El autor es Anton Szandor LaVey, quien el 30 de abril de 1966 consagró la iglesia de Satán en San Francisco, California, y asumió el oficio de primer sumo sacerdote de Satanás. Esa fecha es considerada el inicio de la edad de Satán o de la era satánica, y se le asignó el año 1. Según ese calendario, este año, el 2023, corresponde al 57º año de Satanás, el año 57 de Satanás o de la era satánica. En la sección inicial del libro encontramos la filosofía del satanismo, encabezado por el libro del Satán, que básicamente critica los 10 mandamientos y la regla de oro. En su lugar promueve el epicureísmo, un sistema filosófico centrado en disfrutar de los placeres terrenales en la medida justa como para alcanzar la paz interior y librarse del miedo. En este sentido, la frase repetida por LaVey es, abro comillas, me desprendo de toda convención que no conduzca a mi felicidad terrenal, cierro comillas. Se incentiva al lector a disfrutar de su vida, centrándose en lo que le haga feliz y exitoso. En su última parte, el libro del Satán ofrece una adaptación de las bienaventuranzas de la Biblia cristiana, editadas para reflejar los valores del satanismo. El segundo libro de la Biblia satánica es el libro de Lucifer. Contiene la mayor parte de la filosofía del satanismo, donde explica varios temas, como el amor, el odio, la tolerancia, el sexo, etc. El autor aprovecha esta sección para desmentir algunas creencias populares sobre el satanismo y presenta al Satán desde una óptica muy diferente del cristianismo. Para el satanismo, Satán es un símbolo, una metáfora, y no algo a ser estigmatizado ni adorado. En el satanismo, uno es su propio Dios. Por tanto, se rechaza la idea del rezo y se incentiva a buscar soluciones a los problemas en lugar de orar y esperar un milagro. En este capítulo también se explica que el sacrificio de niños y animales está prohibido, ya que ambos son considerados sagrados para el satanismo. Esto, a diferencia del dios árabe Yahvé, a quien se ofrecía sacrificios humanos y de animales, según la Biblia hebrea. En la actualidad, antes del día de Yom Kippur o el día del perdón, es sacrificado un pollo o una gallina al dios Yahvé. Le dejo el enlace de la información al final de la descripción. La segunda sección de la Biblia satánica contiene las instrucciones para la práctica de la magia satánica. El primer libro es el libro de Belial, dedicado a la magia y a los rituales. El segundo libro es el libro de Leviatán y constituye el cuarto y último libro de la Biblia satánica. Contiene invocaciones y se enfatiza el poder de la palabra y de la emoción para poder lograr que la magia sea efectiva. La cabra de Méndez o símbolo de Baphomet es el logo oficial de la iglesia de Satán y del templo satánico. Es la imagen del macho cabrío insertado en una estrella de 5 puntas, un pentagrama invertido en cuyo interior está la cabeza de Baphomet, con los cuernos en las puntas superiores, las orejas en las puntas laterales y la barbilla en el extremo inferior.
En la imagen está escrita Samael y Lilith. En la tradición hebrea, Samael es el nombre de un ángel maligno, cuyo significado es veneno de Dios. Y en la tradición rabínica es considerado un ángel caído o demonio, identificado como el ángel de la muerte. Mientras que Lilith es una figura femenina legendaria de la mitología mesopotámica, que fue incorporada a la mitología hebrea como la primera mujer de Adán. En cuanto a la fuente de la Biblia satánica, es un libro controvertido por el hecho de que Anton LaVey tomó las ideas y textos de otros autores sin mencionar el origen. Siguió el mismo procedimiento de la producción de la Biblia hebrea y la cristiana, cuyo contenido, también sin mencionar, fue enriquecido con la literatura sumeria, acadia, asiria, egipcia, cananea, griega, romana, etc. Sobre la doctrina, la Iglesia de Satán aborrece toda forma de hipocresía y conformismo. Considera que la felicidad real puede ser obtenida no a partir de la abstinencia y la culpa, sino a partir del desarrollo y la satisfacción personal. Como criterio de la verdad, no se admite la costumbre ni la tradición, y mucho menos la fuerza de cualquier autoridad. Los satanistas no reverencian a ninguna divinidad, descartan que el camino al éxito y la felicidad requieran de la sumisión a una autoridad, sea divina o humana. Consideran que cada uno es su propio Dios y como tal es el amo de su propia vida y de sus elecciones. Los satanistas no evangelizan ni pretenden convencer a otros de su parecer. La iglesia de Satán no predica ni instruye. Su objetivo es proporcionar un espacio de encuentro y referencia para quienes comparten los valores satánicos. No aceptan verdades absolutas y están abiertos al intercambio de opiniones mediante la argumentación respetuosa. Muy bien, veamos ahora las 9 declaraciones satánicas. La primera declaración dice: Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. La Biblia satánica está dirigida a personas reprimidas, ya sea por sus creencias religiosas o por la autoridad que controla su conducta. Anton LaVey aclara que el exceso de complacencia no es complacencia, sino compulsión. La segunda declaración dice: Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. La adoración de cualquier deidad o deidades, bajo cualquier hipótesis, es repulsiva. Las profesiones de fe o la confianza en una entidad protectora sobrenatural se considera una muestra de cobardía e inseguridad emocional. Tercera declaración: Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. El satanismo es asociado malintencionadamente con la adoración al diablo, en cuanto que de hecho constituye un rechazo a toda forma de adoración. Tampoco es una idea antirreligiosa o el rechazo de cualquier creencia, sino más bien la no religión, la negativa a todo misticismo. Esta postura, según ellos, para las teologías sistematizadas existentes, representa una amenaza mucho mayor que los escritos arcaicos de viejas demonologías. Cuarta declaración: Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen en lugar del amor malgastado en ingratos. El satanismo es una disposición antes que una religión, ya que se ocupa activamente de todas las facetas de la existencia humana y no solo de las cuestiones espirituales. Quinta declaración: Satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. El satanismo defiende libertad sin restricciones, siempre y cuando la preferencia propia no viole la del otro.
El satanismo es una filosofía del individuo, no de las masas. Sexta declaración. Satán representa responsabilidad para el responsable en lugar de preocuparse por vampiros psíquicos. El satanismo no es para irresponsables. No existen misioneros satánicos y la falta de experiencia no es motivo de desprecio. Sin embargo, la pretenciosidad, la hipocresía y la pomposidad son tratadas con desprecio. El satanismo no posee un patrón de medida deificado. Séptima declaración. Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor y la mayoría de las veces peor que aquellas que caminan en cuatro patas, el cual por causa de su divino desarrollo intelectual se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Octava declaración. Satán representa todos los llamados pecados mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. La carne prevalece y en su nombre se levanta la iglesia satánica, donde la salvación del hombre no dependerá nunca más del engaño a sí mismo. Novena y última declaración. Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio todos estos años. Muy bien, a continuación voy a compartir algunos fragmentos tomados del primer libro, del libro del Satán. Libro del Satán, capítulo 2, versículo 2. Dice allí: pongo en duda todas las cosas, colocándome ante las podridas y barnizadas fachadas de vuestros más excelsos dogmas morales, escribo con letras de llameante desprecio. Ojo, mucho cuidado, todo esto es fraude. Libro de Satán, capítulo 2, versículo 5. Dice allí: los falsos profetas han estado invirtiendo por mucho tiempo lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Libro de Satán, capítulo 2, versículo 6. Ningún credo debe ser aceptado como una imposición de la autoridad de una naturaleza divina. Las religiones deben ser puestas en duda. Ningún dogma moral debe ser aceptado como indiscutiblemente válido. Ninguna medida moral debe ser deificada. En los códigos morales no hay nada inherentemente sagrado. Al igual que los ídolos de madera de tiempos remotos, son obras de manos humanas y lo que el hombre ha hecho puede destruirlo. Libro del Satán, capítulo 2, versículo 8. El deber principal de toda nueva época es enseñar a los nuevos hombres a determinar sus libertades, a dirigirlas hacia el éxito material, a rechazar los candados y cadenas oxidados de las costumbres muertas que impiden siempre la expansión saludable. Aquellas teorías e ideas que pudieran haber significado vida, esperanza y libertad para nuestros antepasados, es posible que ahora representen para nosotros destrucción, esclavitud y deshonor. Libro de Satán, capítulo 2, versículo 12. Cada vez que por medio de los resultados quede demostrado que una pretendida verdad no es más que una vana ficción, arrojémosla sin ceremonia hacia la oscuridad exterior y que caiga entre los dioses muertos, los imperios muertos, las filosofías muertas y otras ruinas inútiles. Su puesto está entre los trastes viejos. Libro de Satán, capítulo 2, versículo 13. La más peligrosa de todas las mentiras entronizadas es la mentira santa, santificada, privilegiada. La mentira que todo el mundo toma por un modelo de verdad. Es la madre nutricia de todos los otros espejismos y errores populares. Es el árbol con cabeza de hidra y 1000 raíces de lo irrazonable. Es un cáncer social.
Libro de Satán, capítulo 2, versículo 14. Aquella mentira que se muestra a nosotros como medio mentira está medio radicada, pero aquella mentira que incluso las personas inteligentes aceptan como un hecho, la mentira que le ha sido inculcada al niño cuando reposaba en las rodillas de su madre, esa es muy peligrosa de afrontar. Es una pestilencia insidiosa. Libro de Satán, capítulo 2, versículo 15. Las mentiras populares han sido siempre las más potentes enemigas de la libertad personal. No existe más que una forma de hacerles frente: arrancarlas de cuajo como si fueran cánceres, aniquilarlas o ellas aniquilarán. Muy bien, concluyo la exposición y la serie de estudios con la reflexión del escritor y poeta francés, Jean Cocteau. Dios no habría alcanzado nunca al gran público sin ayuda del diablo. Agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta la nueva serie de estudios. Gracias.